Cuando vemos la vida, tú tienes que entender que la vida es como una carrera de relevo, como una carrera de posta, la conocen algunos. Yo la conozco como carrera de posta. No sé cómo le llaman en inglés. Es esa carrera donde alrededor de la pista hay varios corredores y están posicionados y alguien comienza con un palo y la toma y corre cierta distancia y allá hay alguien esperándolo y la persona va corriendo y le pasa el palo y ahí sigue el otro y luego sigue el otro y sigue el otro. Yo quiero que te imagines a la vida como una carrera de relevo o una carrera de posta. Si no lo sabías, tú y yo tomamos la vida de donde la dejaron nuestros padres. Y nuestros hijos tomarán la vida de donde tú y yo la dejemos. Ahora, yo he visto carrera de posta o carrera de relevo donde el primero corre muy rápido y el segundo o el tercero de repente se tropieza, cae o no corre tan rápido y atrasa al siguiente participante. Y a veces ocurre que están corriendo todo bastante lento y de repente agarra uno que corre como el rayo. Y entonces ese logra adelantar todo lo que los otros atrasaron. Y en la vida podemos ser padres que atrasamos a nuestras generaciones o las adelantamos. Voy a decirlo de nuevo. Yo no sé qué clase de papá tú eres. Yo tengo algo de idea, al menos, qué clase de papá, al menos en mi propio juicio, yo puedo ser. Pero podemos ser papá que atrasan a las siguientes generaciones o papá que adelantan a las siguientes generaciones. Todos tomamos la vida de un lugar y corremos la carrera de la vida. Y tenemos el deber de dejar lo mejor posicionado a nuestros hijos. Probablemente, tal vez tú digas, pastor, yo ni conocí a mi padre, no supe quién era mi madre. O tal vez tú digas, pastor, usted no sabe de la familia que vengo, una familia muy disfuncional. Tal vez a ti te atrasaron en la vida y tú tuviste que tomar la vida desde un lugar de atraso. Te dejaron una herencia de dolor, te dejaron una herencia de traumas, de situaciones difíciles. Ahora tú tienes que escoger. ¿Yo voy a seguir siendo parte de ese atraso de las generaciones o voy a correr lo más rápido posible y voy a dejar bien posicionada a las siguientes generaciones? En algún momento tenemos que tomar la decisión. ¿Vamos a seguir repitiendo los errores de nuestros antepasados o vamos a comenzar una nueva historia? Hay gente que vive por vivir, nunca se hace ningún tipo de pregunta. Vive porque el aire es gratis. Si le cobraran para respirar, tal vez no vivirían. Pero si tú eres de los que te hacen algún tipo de pregunta, tú deberías preguntarte, ¿cómo voy a dejar posicionada a mis siguientes generaciones? ¿Voy a transmitirle esa herencia de dolor, esa herencia de fracaso, esa herencia negativa que yo recibí? ¿O yo me voy a levantar para introducir cambios y que las siguientes generaciones estén mejor posicionadas que mi generación? Y muchas veces cuando pensamos en eso, estamos pensando en herencia. Ahora, yo no te estoy hablando de herencia, te estoy hablando de legado. Una herencia tiene que ver con lo material, tiene que ver con dinero, tiene que ver con propiedades. Y no es que eso no sea importante. Cualquier hijo agradece que papá, mamá lo dejen económicamente bien posicionado. Eso tiene su lugar, tiene su importancia, pero no es lo más importante. Lo más importante no son los bienes materiales, no son las propiedades, no es el dinero, no es la compañía que le puedes dejar a tu hijo. Eso sí tiene su lugar, sí. No podemos decir, no, eso no importa. Como alguien dijo, bueno, el dinero no hace la felicidad, pero que ayuda, ayuda. Entonces, ¿el dinero tiene su lugar? Sí, claro que sí. Cualquier hijo agradece que se le pueda dejar
al menos una base, aunque sea pequeña, económica, y que no tenga que abrirse, dirían en Argentina, a sombrerazos en la vida, abrirse paso, ¿no? Sino que tiene una base. Eso tiene su lugar, no lo voy a desmerecer. Eso es herencia. Herencia es un bien material, es dinero, son bienes raíces, puede ser una compañía, no sé, propiedades. Ahora, un legado, escuche esto, es un aporte espiritual, emocional y cultural que traspasamos de padres a hijos, ya sea que este sea positivo o negativo. Entonces, ¿qué es un legado? Un legado es un aporte espiritual, emocional y cultural que nosotros traspasamos. No sé si a ti te ha tocado de que de repente va el papá caminando y el papá tiene esa caminada como de pato, ¿no? Y de repente va el hijo que tiene como 9, 10 años, va caminando al lado del papá y tú dices, camina igualito que el papá. Y no es que el papá le enseñó camina como yo, sino eso se llama herencia genética. Ahora, la herencia genética no solo es el color de tus ojos, el color de tu piel, no solo son ciertos rasgos físicos. La herencia genética también tiene que ver con cuestiones emocionales y espirituales. Porque el hombre es mucho más que simplemente carne y hueso. Por si no te enteraste, somos mucho más que una bola de carne. Somos alma y somos espíritu. Somos seres espirituales también. Y como seres espirituales se transmiten cosas. Y a veces nos encontramos que la herencia que estamos recibiendo de genética, me refiero en este caso, la herencia genética, nos deja un legado de cosas negativas. Y por supuesto que yo siempre digo esto, este es un pensamiento muy personal mío. Siempre digo que las personas somos la suma de cosas buenas y cosas malas. Y las cosas buenas no te quitan las cosas malas, pero las cosas malas tampoco te quitan las cosas buenas. Porque nosotros somos a veces con un pensamiento demasiado extremista en este caso, y lo que hacemos es que le vemos a alguien algo malo y le hacemos una tacha. Y ya nos negamos a ver lo bueno que pueda tener. O al revés, a veces alguien tiene algo bueno y lo idolatramos. Y lo subimos y nos negamos a ver todo lo negativo que haya. Pero Dios te invita a una mirada más objetiva. Dios te invita a una mirada más honesta, más sincera. Y mirar la herencia, y seguro que vamos a encontrar cosas buenas que nuestros antepasados nos pasaron. Por ejemplo, un día le dije a un papá, le dije, ¿qué me puedes decir de algo que tú digas, wow, en esto lo admiro a mi papá? Y lo primero que él le saltó en la cabeza fue, mi papá, trabajador, chambeador como ninguno. Rápido. Eso es algo bueno. Ahora, me dice él, el desgraciado, mujeriego, terrible golpeador, maltrataba a la familia, le gustaba la parranda, las borracheras. Dice, pero eso sí, no había cruda que lo detuviera de que él fuera a trabajar el día lunes. Y estaba viendo las dos cosas, la herencia negativa y la herencia positiva. Y ahora le voy a decir por qué hablo de herencia cuando le estoy hablando de legado. En este caso hablo de herencia. Porque los padres heredamos a los hijos. Y hay cuestiones genéticas. Los hijos luchan con las cuestiones genéticas que le transmiten sus padres. Así de simple. Se lo voy a poner en un sentido más espiritual. Los gigantes que usted no enfrente y usted no derrote, sus hijos lo van a tener que enfrentar. Aquí hay un hombre que yo sé que Dios marcó su vida en un mensaje donde yo explicaba que los hijos, en forma profética y espiritual, están en nuestros lomos.
La Biblia dice que Isaac estaba en los lomos de Abraham, aún antes de que Sara se quedara embarazada de Isaac. Entonces, cuando viene a luz el Isaac, ya el Isaac viene con toda esa información genética que trae de su padre Abraham. Y yo le invitaba a las personas en ese mensaje que prediqué hace mucho tiempo y le decía, yo quiero que usted piense en esto. Mire sus hijos, si usted tuvo la bendición de tener 3, 4 hijos. Dios a mí me dio la bendición de 6 hijos. No puedo decir nada de los mexicanos. 6 hijos. Y yo veo a mis hijos y sabe que en los más grandes yo veo problemas con los que ellos luchan, que son cosas que yo no vencí. Y veo a los más pequeños, los más jóvenes, los veo que no luchan con cosas que sus hermanos mayores luchan. ¿Por qué? Porque cuando ellos nacieron yo ya había vencido ciertas cosas. Y eso fue lo que le voló la cabeza. Está aquí este hermano. Le voló la cabeza cuando él escuchó eso, porque él vio eso mismo en sus hijos. El hijo mayor experimentando luchas y problemas que él no venció cuando su hijo nació. Ahora, el hijo menor no lucha con esas cosas, porque cuando el hijo menor nació, él ya había vencido eso. Te lo voy a decir de nuevo. El gigante que papá y mamá no enfrenten y no derroten, sus hijos van a tener que vencerlo. Y si esa generación no lo vence, la siguiente generación va a tener que pelear con esos gigantes. Y nosotros transmitimos herencias pesadas a nuestros hijos. Ahora Dios quiere que nosotros podamos transmitir un legado, un aporte emocional, espiritual y cultural a nuestros hijos. Bueno, porque yo puedo dejar un legado de dolor, un legado de tristeza, un legado de vacío. Yo soy de la generación de los padres ausentes. No sé cuántos hay aquí. Papá estaba en casa físicamente, pero realmente no estaba. Nunca se conectaba conmigo o se conectaba muy superficialmente. Trabajaba, traía el pan a la mesa el tiempo antes de que se fuera de casa. Lo veíamos ahí, sabíamos que ahí estaba papá. Pero realmente no había una conexión. Él no se ocupaba de que si teníamos calzado, ropa, cómo nos iba a la escuela. Yo no recuerdo que él me haya dicho, hijo, tienes una tarea, te ayudo, o cómo te va en la escuela. Era mi mamá la que se ocupaba de eso. En las fiestas estaba ahí cuando podía y si mi mamá lo arrastraba, pero si no, no estaba ahí en la fiesta. Un padre ausente. Y eso marcó mi generación. Y en este caso, yo tuve que luchar con eso. Y hasta el día de hoy tengo que estar muy atento porque es algo que es una información. Escucha esto, es una información espiritual que se transmite en los genes a la siguiente generación. Por eso, un legado es algo que se forma en el día a día. Preparamos a nuestros hijos con un legado para la vida adulta cuando lo empoderamos y le mostramos el camino a recorrer. Voy a decirlo de nuevo. Nosotros le dejamos un legado a nuestros hijos en la interacción, en el día a día, y un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta y lo empodera y le muestra el camino que tienen que recorrer por delante. Y eso se hace en la interacción día con día. Quiero que me acompañes a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Ahí comienza la historia de un hombre que marca un antes y un después. ¿Cuántos saben que la historia se marca antes de Cristo y después de Cristo? Que Cristo partió la historia de la humanidad en dos. ¿Cuántos saben eso? Pero no solo lo hizo hace más de 2000 años. Cristo Jesús todavía sigue marcando la historia de las personas y marcando un antes y un después. Y Abraham tuvo un antes y un después. Abraham venía de un legado de gente lejos de Dios, de gente que no lo conocía a Dios, de gente que no caminaba con Dios, de gente pagana. Abraham viene de un legado de gente que adoraba a falsos dioses, idólatras, y que no conocían al Dios verdadero. Pero entonces viene Dios, Génesis capítulo 12, verso 1, y le dice Dios a Abraham, deja tu tierra,
tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. En otras palabras, Dios le hace un llamado a Abraham y le dice: Abraham, te estoy llamando para que reescriba la historia de tus siguientes generaciones. Ahora, aquellos que están pensando: pastor, me hubiera gustado escuchar este mensaje cuando yo era joven. Tal vez antes. Mis hijos ahora son grandes. Y tal vez tú estás pensando: ya se me fue la vida, pastor. ¿Sabes cuándo Dios le hizo este llamado a Abraham? Cuando él tenía 80 años. En otras palabras, cuando tú te dispones y tú dices: yo no voy a dejar un legado de dolor, un legado de vergüenza, yo no voy a dejar un legado que atrasa a mis futuras generaciones, sino que quiero dejar un buen legado a mis hijos. Nunca es tarde. Amén. Pero lo primero que tienes que hacer es escuchar el llamado de Dios y ser obediente. Dios bendijo la actitud valiente de Abraham de levantarse, dejar la casa de sus padres. Dios bendijo ese corazón de Abraham, esa disposición de obedecerlo a Dios y moverse de la casa de su padre, dejar sus parientes e ir a la tierra que Dios le mostraría. Para poder dejar un legado de bendición, nosotros tenemos que estar dispuestos a romper con todo legado negativo, destructivo, todo legado de una vida de fracaso y de dolor que nosotros hemos heredado. Necesitamos hacerlo. No puedes dejar un legado de bendición a tus hijos cuando tú sigues anclado a ese pasado de dolor. Cuando no lo superas, te lo dije recién, los gigantes que tú no enfrentes, tus hijos lo van a tener que enfrentar. Por eso es tan importante que nosotros enfrentemos nuestros fantasmas, enfrentemos nuestros gigantes, peleemos nuestra batalla para dejar posicionado en una mejor posición a nuestros hijos, para dejar un legado diferente. El primer llamado que recibimos es un llamado a abandonar esa herencia de dolor, esa herencia de vergüenza, a abandonar ese legado cultural de fracaso, de una vida lejos de Dios y movernos a lo que Dios nos mostrará. Dios tiene algo que mostrarte a ti. Hay algo que Dios quiere que tú veas. Dios quiere que puedas observar más allá de la herencia genética o la herencia natural que tú has recibido. Dios quiere que mires más allá. Dios quiere darte la capacidad de que tú puedas ver que hay algo diferente de lo que tú has vivido. Amén. A veces pensamos que lo único que hay es lo que yo he vivido. Si tú crees que la gente son un clavo, lo vas a tratar con un martillo. Hello, ¿está aquí conmigo? Si las mujeres que piensan que Paquita del barrio tiene la razón, entonces van a tratar a los hombres como rata de dos patas. Y van a transmitir eso a las siguientes generaciones. Hay mujeres que piensan que no van a ser felices, porque su abuela no fue feliz, porque su mamá no fue feliz. Hay personas que piensan que se van a divorciar. ¿Por qué? Porque mi abuela se divorció, mi mamá se divorció, y lo más probable es que yo termine también en un divorcio. Pero Dios te hace un llamado diferente a ti. Amén. Pero ese llamado tiene que venir con la disposición de obedecer a Dios. Abraham lo obedeció. Cuando Dios le dijo: vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, ni sabía ni qué tierra era eso. Pero Abraham obedeció. Y ahí comienza un cambio generacional poderoso. Si tú ves los antepasados de Abraham, eran gente que vivía una herencia espiritual, emocional, un legado cultural de atraso. Pero hoy en día, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham dejó una herencia espiritual, emocional y cultural, lo que llamamos un legado increíble. ¿Por qué? Porque él empezó por obedecer ese llamado y decir: yo no voy a perpetuar lo que aprendí. Hay gente que dice que es de esta o esta otra religión y le pregunta ¿por qué? No sé, nosotros siempre hemos sido de esa religión. Herencia.
Pero Dios dice, yo te estoy llamando a ti a algo diferente. Amén. Usted empieza a dejar un legado diferente, un legado de bendición para sus hijos cuando usted se levanta y usted toma su identidad y la define según lo que Dios dice de usted, no lo que decían sus antepasados. Número uno, entonces, para dejar un legado me tengo que levantar, tengo que responder al llamado de Dios en obediencia y tengo que estar dispuesto a romper con lo que necesite romper de mis antepasados. Tengo que romper con eso. Tengo que saber, yo he sido llamado para marcar la diferencia. Amén. Así eran mis antepasados. Honro a mis padres, los bendigo a mis padres, doy gracias por las cosas buenas, la herencia buena que me dejaron, pero hay cosas que ellos hicieron y yo nunca las voy a hacer, porque Dios tiene algo diferente para mí y para mis futuras generaciones. Amén. En segundo lugar, lo otro que tengo que hacer es pararme en mi verdadera identidad, en lo que Dios dice de mí. En el Génesis capítulo 17, verso 4, Dios trae un cambio de identidad a Abraham y con ese cambio de identidad hay un cambio a cambiar su genética. Abraham traía la genética de la herencia familiar que él había vivido. Pero en Génesis capítulo 17, verso 4, viene Dios y le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será llamado Abraham, porque te he confirmado como padre de multitudes de naciones. Él se llamaba Abraham, a seca. Y ahora Dios le dice, te voy a cambiar tu nombre. Ya no vas a ser conocido como Abraham a seca, sino que vas a ser conocido como Abraham. ¿Quién es Abraham? Dios dice, porque te he puesto por padre de multitudes. Yo no sé qué es lo que tú tienes delante de tus ojos. Yo no sé qué clase de vida la que tú tienes, la clase de vida que tú te esperas tener. Yo no sé qué es lo que tú piensas que es la herencia que tienes en Dios. Pero Dios dice que Él tiene una gran herencia, no solo para ti, sino para tus futuras generaciones. En otras palabras, Dios dice, yo te estoy levantando a ti para marcar a tus generaciones. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es un Dios multigeneracional. Y lo que Él quiere mostrarte es que lo que Él quiere hacer en tus futuras generaciones tiene que ver con la identidad que Él te quiere dar a ti. La identidad que Él te quiere dar a ti. Si vamos de regreso a Génesis, usted se va a dar cuenta que siempre los hijos heredaron los oficios de su padre. Eso nos está hablando de algo emocional y de algo espiritual. El oficio emocional del hijo, si el hijo era herrero, es porque su padre era herrero. ¿Por qué sabemos que Jesús era carpintero? Porque su padre José era carpintero. Los hijos heredan los oficios de su padre. Yo sé que hoy en la vida no funciona así en los oficios naturales. Yo sé que eso no funciona así. Cuando me preguntan a mí, por ejemplo, ¿por qué tengo esta nariz tan grande? Le digo porque mi papá era mentiroso. ¿Sí está aquí conmigo? Hoy no funciona que heredamos oficios, pero sí heredamos identidad. Y si tú no te paras y tomas tu nueva identidad en Dios, ¿cómo Dios me ve a mí? ¿Cómo Dios me ve? Hay algunos que están parados en la identidad del machismo. En casa, el que tiene la última palabra soy yo. Sí, mi amor. En casa, el que manda soy yo. Se hace lo que yo quiero. Eso es machismo. Parado en la identidad. Para ser hombre, mire el mensaje que muchas veces se le da. Para ser hombre, tú tienes que ser fuerte, tienes que tenerle las riendas cortas a las mujeres y además de eso, también no eres hombre si no tienes varias mujeres, si no eres mujeriego. Y esa es tristemente la identidad que algunos tienen de hombre. Para ser hombre, tengo que escupir en el suelo, tener una botella en la mano, engañar a las mujeres con otras mujeres, espero que con otras mujeres. Y eso es ser hombre. Pero eso no es lo que Dios dice de ti.
¿Qué dice Dios de ti? Dios le cambió la identidad a Abraham. Porque si Abraham iba a dejar un legado, él tenía que pararse en su verdadera identidad, en lo que Dios estaba diciendo de él. ¿Qué Dios dice de ti? Si nunca te lo has preguntado, tú necesitas entender, ¿qué está diciendo Dios de mí? ¿Quién soy yo? Tengo que reconocer que mi genética, como la genética de Abraham, viene de una heredad de fe, no de una heredad sanguínea. Escúcheme, está aquí conmigo. Yo tengo lazo sanguíneo con la familia de mi padre y la familia de mi madre. Los Hansen por un lado y los Joffre por otro. Esos son lazos sanguíneos. Pero hay un lazo mucho más fuerte que un lazo sanguíneo y es un lazo espiritual. Y de la parte sanguínea yo puedo venir de los Hansen en mezcla con los Joffre. Pero de la línea o de la parte espiritual, yo soy un descendiente directo de Abraham. Imagínense, Abraham dejó un legado que me está impactando a mí y que Dios quiere que impacte a mis futuras generaciones. Gálatas capítulo 3, verso 28 y verso 29, Dios dice esto de usted. Escuche esto. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si usted pertenece a Cristo, son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es decir, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Y cuál es mi identidad? Yo soy un hijo de Dios, soy también un hijo de Abraham. Yo tengo una herencia de fe. Diga conmigo, herencia de fe. Y la herencia de fe es mucho más fuerte que la herencia sanguínea. Porque la herencia sanguínea se termina cuando usted da su último suspiro aquí sobre la tierra. Pero la herencia de fe lo persigue por la eternidad. Así que Dios dice, deja de identificarte en la imagen de tus antepasados. ¿Quiénes eran tus antepasados? Y empieza a identificarte por medio de la fe con la herencia espiritual que Dios quiere darte. Por eso Dios le dijo a Abraham, la tierra que te mostraré. ¿Y cuál tierra es esa? Te la mostraré. ¿Cuál tierra es esa? Te la voy a mostrar. Y la palabra mostrar quiere decir exhibir. Usted lo va a poder ver. Y usted tiene que ver qué clase de persona Dios quiere que usted se convierta. ¿Quién Dios quiere que tú seas? Ya no serás más Abraham, sino que serás Abraham. Porque tú serás padre de multitudes. Usted tiene dos opciones. Una, se comporta como un hispano con la herencia o con el legado que usted trae, o se comporta como un descendiente de Abraham. Amén. Déjeme mostrarle la diferencia. Déjeme mostrarle la diferencia. Cuando yo me comporto como un hispano, entonces yo creo que las reglas se hicieron para romperlas. ¿No? A mí me enseñaron que es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Y pienso que las reglas se hicieron para romperse. Pero cuando yo pienso como piensa Abraham, entonces yo sé que cuando tú tienes un corazón que quiere agradar a Dios, tú caminas en bendición. Y si yo quiero que mis hijos caminen en bendición, entonces yo tengo que empezar a vivir esa herencia espiritual. Tengo que dejar de pensar conforme me enseñaron o me impusieron o me dijeron que tenía que ser. Tomamos identidad de la cultura donde estamos inmersos. Y queremos parecernos a este, queremos parecernos a aquello, y traemos la herencia sanguínea. Empieza a mirar lo que Dios quiere que tú veas, porque lo que tú miras va a impactar directamente tu vida. Lo que tú observas va a impactar directamente tu vida. Acuérdate que hace el hijo lo que ve hacer a su padre. Lo que yo miro me impacta directamente a mí. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿A quién estás copiando? ¿A quién lo estás tomando como una imagen? ¿Qué clase de persona tú quieres ser?
Dios quiere mostrarte quién tú quieres que sea. Perdón, Dios quiere mostrarte quién Él quiere que tú seas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tienes que sanar el dolor de tu pasado. Si tú quieres dejar una herencia de bendición, una herencia diferente a las siguientes generaciones, tú tienes que disponerte a sanar ese legado de dolor, de fracaso que tal vez tuviste que heredar. Necesitas sanar de eso. Cuando tú ves una persona, por ejemplo, que responde así de manera descortés, que anda a la defensiva, una persona que se muestra muy fuerte y muchas veces responde como si estuviera enojado, aunque tal vez si le pregunte le dice, ¿por qué respondes así? ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado. No estás enojado, pero parece, no, es que yo no estoy enojado. Casi siempre cuando usted ve una persona defensiva, una persona agresiva, una persona que está siempre a la defensiva y que es agresiva, es porque hay heridas que no ha sanado. Y ese es el llamado que Dios te está haciendo a ti. Dios te está haciendo un llamado a que tú puedas sanar. Dios dice, necesitas sanar. Tú necesitas dar ese paso de sanar el dolor de tu pasado. Si te rechazaron, ve con Dios. Dios es especialista en sanar todas esas cosas. Hello, está aquí conmigo. Si sabes que has sufrido rechazo, ve con Dios y dile, Dios, yo quiero sanar. En Argentina decimos, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Algunos no lo entendieron, voy a decirlo de vuelta. En Argentina decimos, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces la forma en que nosotros actuamos en la vida tiene que ver con cuestiones que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, incluso en nuestra juventud, y nos marcaron. Y así actuamos, y así reaccionamos. Hay gente que, por ejemplo, usted no puede, de repente, no sé, andaba apurado y de repente no lo saludó y se siente mal. Y se siente, es que me están rechazando. No, no te están rechazando. Tú traes una herida de rechazo y cualquier cosa que hagan lo ves como un rechazo, porque hay una fuerte raíz de rechazo en tu vida. Y yo pudiera seguir hablándote, pero ese no es mi propósito de tantas cosas. Tú necesitas preguntarle a Dios, ¿qué es lo que yo necesito sanar? Porque Dios quiere levantarte como un Abraham para sanar tu legado. Y Dios quiere usarte para dejar un legado diferente a las futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Usted tiene que hacer que nazca una nueva historia. Y para eso usted necesita enfrentar sus temores. Quiero invitar a la banda que vaya pasando, por favor, y acompáñeme usted en Génesis capítulo 15. Y vaya desde el verso 1 en adelante. Y me vas a seguir allí, por favor, Aide, en estos versículos. Génesis capítulo 15, a partir del verso 1. Viene Dios a Abraham. Se le presenta Dios a Abraham y mire lo que Dios le dice a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, es decir, tu protección, y muy grande será tu recompensa. Otra versión dice tu galardón. ¡Wow! Esto no era para que Abraham dijera, gracias Dios, qué lindo que eres Dios. Pero mire lo que hace Abraham, verso 2. Abraham, en vez de tomar lo que Dios le estaba diciendo, Abraham saca su legado de dolor, su legado de vergüenza, su legado de herida, lo saca. Y cuando Dios viene y le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Dios le está diciendo, yo soy tu protección, no tengas temor. Yo voy delante de ti, abriéndote camino, y voy detrás de ti, cubriéndote la espalda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínate que Dios venga y te diga eso, yo soy tu escudo, tu protección. Voy delante de ti, abriéndote camino, y voy detrás de ti, cubriéndote la espalda. Es triste vivir la vida pensando que no me tengo que equivocar. Y que si me voy a equivocar, la vida me va a caer encima. Hay gente que no se permite equivocarse. Hay gente que se siente mal cuando comete errores. Se siente muy mal porque piensa que todo está acabado. Pero Dios dice, relájate, vive la vida de manera diferente.
Si te equivocas, no pasa nada. Aquí estoy yo, dice Dios, para dar la cara por ti. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Y mire lo que le dice Dios a Abraham. Y yo soy tu bendición, o tu recompensa, o tu premio sobremanera grande. Pero Abraham no puede ver todo lo que Dios le está diciendo, porque hay un dolor en su vida, hay una herida en él. Y entonces él dice, Señor, ¿cómo es que vas a darme algo si aún sigo sin tener hijo y el heredero de mis bienes es uno que se llama Eliezer, el Damasco, que no es, ni siquiera es un pariente cercano? ¿Cómo es eso? En otra palabra, Abraham dice, ¿cómo me vienes a decirme, Dios, que tú eres un galardón grande para mí, que tú eres una gran recompensa para mí? ¿Cómo vienes a decirme eso, Dios? Sí, mira, es decir, Abraham no puede recibir lo que Dios le está dando. ¿Y sabe lo que tiene que hacer Dios? Lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer conmigo. Mire lo que le dice Dios a Abraham. Verso siguiente, le dice, sal de la tienda, Abraham. En otra palabra, Abraham estaba en su propia concha. Abraham estaba encerrado en sí mismo, en esa mentalidad de fracaso. Y no podía ver más allá de eso. Estaba en la tienda. Y cuando tú estás encerrado en una tienda, aquí tenemos limitaciones. Este techo no me deja ver el cielo. Esas paredes no me dejan ver hacia mi derecha, ni estas otras paredes hacia mi izquierda. Así nos pasa muchas veces. Cuando venimos de un legado de dolor, un legado de vergüenza, un legado de tristeza, entonces estamos como en una caja encerrado. Pero para poder ver todo lo que Dios tiene para ti, Dios necesita sacarte de allí. Dios dice, tienes que salir de tu tienda. Tienes que salirte de esa mentalidad de derrota, esa mentalidad negativa, esa mentalidad de fracaso. Tienes que salirte de eso. Hay gente que no sabe recibir. A veces sabemos dar, pero no sabemos recibir. Y es lindo dar. Es mejor, más bendición en dar que recibir. Pero es lindo saber recibir también. A veces nos ponemos incómodos cuando alguien nos quiere dar. Y ponemos distancia. Y Abraham estaba ahí encerrado. Yo no sé en qué estás tú encerrado. A veces estás encerrado en perseguir ese mismo camino de tu padre, ese mismo camino de tu madre. A veces estás empecinado a ir por ahí. Es que esto es lo único que yo aprendí. Pero Dios dice, yo tengo cosas nuevas para ti. Y por eso Dios le dijo, sal de la tienda. Sal, Abraham, sal. Lo tuvo que sacar afuera. Y cuando Abraham estuvo afuera, entonces Dios le dijo, alza la vista, mira las estrellas. Y Abraham por primera vez en mucho tiempo pudo ver lo inmenso del firmamento. Y Dios le dijo, ¿puedes contar las estrellas, Abraham? ¿La puedes contar? Y claro que no la podía contar, eran incontables, innumerables. Y Dios le dijo a Abraham, quiero que sepas algo. Tú dices, no tengo hijo, cuando tienes una promesa. Puede que no tengas efectivo, pero si tienes una promesa, la promesa es mucho mejor que el cash cantante en la mano. Y Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, porque yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a dar una gran descendencia que será numerosa como las estrellas en el cielo. Si puedes contar las estrellas en el cielo, podrás contar tu descendencia. Abraham lo tuvo que sacar afuera, Abraham. Y Dios le da la promesa a Abraham de cosas nuevas, cosas que él nunca había pensado. Déjame decirte algo, Dios tiene cosas grandes para ti que tú no te la imaginas. Y tú piensas, yo puedo llegar hasta aquí, pero Dios dice, yo puedo llevarte tan lejos como nunca tú te lo has imaginado. Tú dices, yo puedo lograr, esto puedo lograr. Y Dios dice, yo puedo hacer que logre mucho más que eso. Es que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy indocumentado. ¿Qué puedo hacer? No tengo papeles. ¿Qué puedo hacer? No fui a la escuela. Mire, le voy a dar una gran noticia. Escuche esto, una gran noticia. Hay una dama de la casa que no tuvo la oportunidad de estudiar absolutamente nada. Aprendió lo que sabe escribir y lo que sabe leer, lo aprendió a escribir y a leer con la necesidad de leer la Biblia. Y ella es parte del diplomado que ofrecemos en teología bíblica en conjunto, en asociación con Oral Roberts, la Universidad de Oklahoma.
y acaba de terminar, escuche, terminó el primer trimestre, el primer curso de teología del Nuevo Testamento, terminó con una A. Con una A. Y escuche lo que le voy a anticipar. Esa dama tal vez nunca se imaginó ni siquiera tener un GD. Pero escuche lo que yo le digo. Ella está aquí. Esta dama, escuche. Tal vez ella nunca se imaginó. Tal vez peleó para que sus hijos se graduaran. Pero tal vez ella pensó, nunca voy a poder ni siquiera terminar mi GD. Pero escuche, en un tiempo más va a estar en el recinto de la Universidad Oral Roberts en Oklahoma con su toga recibiendo su diploma en teología. ¡Oh! Dios te puede llevar tan lejos como tú no te imaginas. Y qué lindo que es cuando tus hijos el día de mañana se paren y miren hacia atrás y digan gracias a Dios lo que Dios hizo con mi padre. Porque mi padre me dejó un legado espiritual, emocional y cultural del cual hoy yo me siento orgulloso. Dios le dice a Abraham, sal de la tienda. Deja de pensar así, de esa manera corta. Deja de vivir dentro de esos límites que te pusieron. Sal afuera, yo tengo algo diferente para ti. Pero Abraham lo único que puede expresar es sus temores. Expresa sus temores. Cuando Dios le dice eso, Abraham dice, muéstrame algo, dame algo con lo que yo pueda saber que lo que me estás diciendo se va a cumplir. Y entonces dice que Dios le dice a Abraham, verso 9, tráeme una ternera, una cabra, tráeme un carnero, todos ellos que sean de 3 años. También tráete una tortola y un pichón de paloma. Y Dios le dijo a Abraham, en otras palabras, ofréceme un sacrificio a Abraham. Verso 10, y Abraham tomó todo esto y preparó un altar y lo puso sobre el altar. Verso 11, cuando el altar estaba preparado y el sacrificio estaba sobre el altar, verso 11 dice que venían las aves de rapiñas. Los cuervos huelen cuando hay carne fresca en el altar. Los cuervos del infierno pueden oler cuando alguien se dispone a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y sabe qué querían hacer ellos? Robarse el sacrificio. Así como el diablo te quiere robar la capacidad de soñar. Así como el diablo quiere robarte la capacidad de visionar. Voy a tener un matrimonio diferente al que han tenido mis padres o al que he tenido hasta el día de hoy. Mis hijos van a tener algo diferente. Mis hijos no van a tener que pelear con lo que yo he estado peleando. El diablo quiere venir y robártelo. Ahí estaba Abraham. Y Abraham estaba esperando porque Dios le había dicho que se iba a presentar. Pero aparecían los cuervos. Y Abraham tuvo que tomar ramas y espantar los cuervos para que no se comieran la carne del sacrificio. Y cuando Abraham está peleando contra los cuervos, después de eso, si sigues leyendo, dice que de repente, en pleno día, se viene una oscuridad que Abraham no veía así de cerca la palma de su mano. Y se llenó de temor Abraham. Esos temores representaban los miedos que Abraham siempre tuvo y que le impedían recibir todo lo que Dios le estaba dando. Y Abraham tuvo que pararse firme y enfrentar sus temores. Y Dios te está llamando a ti a levantarte y enfrentar tus temores. Dios te dice, tienes que enfrentar el peor de tus temores. Tienes que levantarte, tienes que estar dispuesto a enfrentar a lo que temes. ¿Qué es lo que le temes? ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que está ahí agarrado en tu alma? Dios dice, enfréntalo. Tienes que enfrentar tus temores para poder dejar un legado diferente a tus hijos. Y cuando Abraham terminó de enfrentar esos temores, entonces dice que se fue esa oscuridad tan grande, el sol estaba ahí cayendo, había un atardecer hermoso, y entonces Dios se presentó en medio y quemó el sacrificio, y Abraham tuvo un hermoso encuentro con Dios. Dice la escritura, el verso 17, que cuando se puso el sol, cayó la noche, y ahí aparecieron unas hornallas humeantes que estaban allí, y ahí se apareció Dios con Abraham y le confirmó, y le dice, escuche esto, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Dice Dios, le daré esta tierra a tu descendencia.
En otra palabra, Dios se presentó y le confirmó la promesa que le había hecho a Abraham. Y Dios dice, yo voy a confirmar la promesa sobre tu vida. Hay promesas que no solo tienen que ver contigo, también tienen que ver con tus hijos. Les dije hace poco que hubo un momento donde yo le pregunté a Dios y le dije, Dios, ¿por qué me trajiste a Estados Unidos? Yo sé lo que estoy haciendo, pastor, sé lo que has hecho conmigo y sé algunas cosas, pero creo que hay algo más que tú no me has dicho. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Dios me dijo, una de las razones por la cual te traje a Estados Unidos es para posicionar a tus hijos. Porque un día tú no estarás aquí, pero tus hijos estarán posicionados para seguir estableciendo el reino de Dios.